Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevos reparos a la reforma tributaria. FEDesarrollo presentó hoy en Cartagena algunas objeciones a la iniciativa del gobierno y formuló varias propuestas de cambio. Analizaremos el tema con el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía. Nuevos líos en el sector eléctrico. A la polémica por las alzas en las tarifas de energía, ahora hay un bloqueo que tiene en jaque a la central de El Guavio, la más grande del país. Les contaremos cuáles soluciones se vislumbran en cada caso. Comenzamos esta emisión hablando de la reforma tributaria, a la cual le siguen saliendo objeciones desde diferentes sectores. FEDesarrollo presentó hoy en Cartagena durante el Congreso de Andesco algunas consideraciones. Doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, gracias por la invitación, siempre un placer estar con ustedes. Saludo para todos los que nos están viendo. ¿Ya está en Bogotá, doctor Mejía? Ya de regreso, así es. Muchas gracias, Víctor. Es que lo vi esta mañana en ese evento y por eso le hago la pregunta. Pero lo importante, doctor Mejía, es lo que usted comentó allí. Dice que se está sobreestimando ese recaudo esperado. Me da la impresión de que usted no cree que se van a conseguir 25 billones de pesos, que es la meta del gobierno nacional y que dice no nos bajamos de ahí. Pues realmente, Víctor, tiene que ver especialmente con el recaudo estimado para el próximo año, que es muy importante dada la discusión que se está dando actualmente de cuál va a ser el monto del presupuesto del gobierno nacional para el 2023. Cuando usted mire las cifras de lo que estima el gobierno, pues estamos hablando justamente de 25 billones de pesos. Sin embargo, buena parte de los cambios que se proponen en esta reforma tienen que ver con aumentos en el impuesto de renta o a las empresas o a las personas. Eso algo se materializa en en el próximo año, pero realmente el efecto pleno viene solamente hasta el 2024. Así que especialmente para el próximo año estimamos que el recaudo podría ser más bien por el orden de los 21 o 20 billones de pesos en el mejor de los casos. ¿Por qué, doctor Mejía? ¿Eso tiene que ver con la base gravable sobre la que se calculan los nuevos impuestos? Es decir, una cosa, la reforma tributaria no tendría efecto sobre las rentas de las personas naturales de este 2022, sino del 2023. Tal cual, Víctor, ese es el escenario. Usted sabe que cuando se aprueba una reforma tributaria, por ley solamente tiene impactos sobre las rentas generadas en el año inmediatamente siguiente a la aprobación. La reforma se aprobará seguramente este año, luego implicará cambios en la tributación para las rentas de las personas y las empresas a partir del próximo año. ¿Cuándo se hace el pago de los impuestos generados por esas rentas gravables? En el 2024. Algo se genera a través de las retenciones de renta, pero el grueso está cuando las personas y las empresas hagan el pago de renta que se hace para el 2024 correspondiente al año gravable 2023. ¿Sabe que eso es interesante? Bueno, importante porque, por ejemplo, en este momento las personas están declarando renta, pero lo están haciendo con base en sus ingresos del año pasado, ¿no, doctor Mejía? Tal cual, exactamente, Víctor. Ese es el ejemplo perfecto. Están pagando hoy los impuestos de las rentas que se generaron en el 2022 con con las leyes que había para el 2021. Así que siempre hay un rezago de 2 años para ver el efecto pleno de este tipo de reformas. Pero hay otros impuestos que se piensan imponer. Por ejemplo, algo parecido a un impuesto al consumo, por ejemplo, para los ultraprocesados y bebidas azucaradas. Eso sí tendría un efecto inmediato, ¿no? Tal cual, Víctor, eso sí tiene efecto inmediato, ese tipo de impuestos indirectos rápidamente tienen impacto, pero el grueso, vuelvo a ratificar, de la reforma viene es más por el lado de cambios en el impuesto de renta a las empresas y a las personas, así que indudablemente algo, digamos, de sobreestimación al recaudo está viendo actualmente. Bueno, ¿qué reparos tienen ustedes o cuáles son las estimaciones frente al recaudo que se daría con otra medida contemplada en la reforma tributaria? Y es ese nuevo impuesto a las exportaciones de carbón y de petróleo, porque aparentemente ya el gobierno se bajó de la idea de meter en ese paquete al oro. Tal cual, Víctor, ya solamente queda la idea de un impuesto a las exportaciones para el petróleo y el carbón. Nuestro comentario más importante en este sentido es que el gobierno está incorporando como ingresos permanentes para los próximos 10 años los recaudos provenientes de ese impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, que claramente es un riesgo muy grande porque hoy estamos con precios altos de los dos minerales, del petróleo y del carbón, pero no sabemos qué va a pasar a la vuelta de 5, 6, 7 o 10 años. Usted sabe muy bien, Víctor, que hemos tenido ciclos de precios muy importantes, la caída que se dio en el 2014,
la que tuvimos en el 2020. Y si el gobierno aumenta el gasto en esos 25 billones de pesos, con base en unos ingresos que no son permanentes, casi el 30% de la reforma proviene de ese impuesto a las exportaciones, pues estaríamos obviamente en una situación fiscal peor, porque estaríamos con un gasto más alto, pero con unos ingresos que no son permanentes más altos. Claro, doctor Mejía. Además, no sé si usted vio, una de las noticias importantes hoy fue la caída del petróleo. Ya está por debajo de los $88 por barril y cuando el gobierno presentó su reforma tributaria, me imagino que estaba haciendo cálculos pensando en que el petróleo estaría por encima de los $100. Por eso dice usted, me imagino, que ese ingreso no hay certidumbre sobre ese ingreso, posible ingreso. Tal cual, eso es lo que nos ha enseñado la historia, no solamente la reciente, sino incluso de décadas atrás, Víctor, es que cuando, por ejemplo, Colombia dependía no del petróleo, sino del café, es que esos ciclos, por supuesto, son muy positivos, generan una gran cantidad de ingresos para todas las personas que están vinculadas al sector, para el gobierno nacional a través de los impuestos, pero usualmente son ventanas muy cortas de esos ciclos y por eso no es prudente incorporar como ingreso permanente por 10 años ese tipo de ingresos que muy seguramente a la vuelta de algunos años no estarán en los niveles actuales. Hay congresistas, hay muchos analistas que se han quejado porque dicen, listo, paguemos impuestos. Bueno, definamos qué paguemos, qué vamos a pagar. Pero, ¿por qué no nos cuentan en qué se va a utilizar esa plata? ¿Cuál es la destinación exacta y detallada sobre esos nuevos 25 billones de pesos? ¿Qué piensan ustedes desde Fedesarrollo al respecto? Completamente de acuerdo, Víctor. Aquí falta un análisis del impacto fiscal. Está muy bien cuánto se va a recaudar, cuáles son las fuentes, pero no está claro cuáles son los usos de ese gasto adicional, esos ingresos de 25 billones. ¿Y por qué esto es importante? Primero, porque creo que es muy transparente, obviamente, que el gobierno le diga al Congreso de la República, a los ciudadanos, si va a sugerir que hay que aumentar la tributación. Bueno, esa plata, ¿para qué se va a gastar? Pero otro elemento muy importante, Víctor, tiene que ver con que no toda la plata se podría gastar. Una plata de estos 25 billones tiene que dedicarse a reducir el déficit fiscal, a pagar la deuda pública que sigue siendo alta en Colombia. El riesgo fiscal, infortunadamente, en nuestro país sigue siendo elevado y hay que dar señales a los inversionistas locales, internacionales, a las agencias de calificación de riesgo, de que el país con esta reforma no solamente aumentará el gasto, que por supuesto es necesario, sino que también iniciará más rápidamente esa consolidación fiscal. Claro, y el gobierno se ha dicho que una parte de ese recaudo nuevo iría para cubrir el hueco fiscal. Lo que no ha dicho es cuántos, si 5 billones, 10, si la mitad, si 20 billones se utilizarían para ese propósito. Ahora, hay muchos agentes del mercado y bueno, sectores empresariales y productivos que están muy preocupados por el tema de los dividendos, porque dicen, si aumentamos la tarifa de los dividendos como está planteado en la tributaria, en la reforma tributaria, al combinar esa tarifa con lo que ya pagan los dueños de las empresas, estaríamos quedando con una de las mayores tasas de tributación a nivel regional y tal vez a nivel mundial, y eso le quitaría competitividad al país. El gobierno como que ha venido moderando, parece ser que ese será uno de los puntos que se moderarán, pero ¿ustedes qué opinan sobre esta, según dicen algunos analistas, doble tributación? Pues mire, Víctor, totalmente de acuerdo con quienes han expresado la preocupación del aumento tan importante en el costo de invertir en Colombia. Cuando usted mira lo que plantea el gobierno, que no es solamente mantener la tarifa de renta para todas las empresas en el 35%, sino a la par tener tasas de tributación para los dividendos que pueden llegar hasta el 39%, especialmente para empresas medianas y grandes, pues resulta que la tarifa combinada, que es la suma del impuesto de renta en cabeza de las empresas del 35% y la tarifa de los dividendos que puede llegar hasta el 39%, implica que en el combinado, que es lo que le importa al inversionista, no solamente a los grandes, sino a los medianos y pequeños, pues es una tarifa combinada del 60,4%. Hoy esa tarifa combinada está en el 41,5%. Estamos hablando entonces de un aumento de casi el 50% en la tarifa combinada de tributación, que además nos colocaría como el país de la OCDE con la mayor tarifa de tributación combinada, y eso indudablemente sería un riesgo muy importante para el crecimiento económico, para la generación de empleo y por ende para la reducción de la pobreza. Tenemos un problema indudablemente desde el punto de vista de la alta pobreza producto del COVID, y si aumentamos como país sustancialmente el costo de invertir, obviamente eso va a generar una caída importante en el crecimiento económico. Pero entonces usted vería, pensando en la inversión, vería con buenos ojos este tema de esos anuncios, esos comentarios que ha hecho el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, de revisar este tema, de pronto de moderarlo. Totalmente de acuerdo, Víctor. Esto es fundamental. Mire, yo le diría lo siguiente: si la reforma se aprueba como está hoy,
la reforma va a generar problemas grandes en materia de crecimiento. Creo que es muy valioso, como usted lo dice, que el ministro de Hacienda ha escuchado este punto, está sujeto a debatirlo, a conversarlo, a arreglarlo en la reforma. Y nuestra propuesta es muy sencilla, Víctor, y creo que es una salida que puede ser bastante interesante y rápida para este problema, y es eliminar el problema de la doble tributación. Es decir, que cuando un inversionista de una empresa mediana, pequeña o grande tenga que pagar el impuesto a los dividendos, pueda primero deducir el impuesto pagado en cabeza de la sociedad. Es decir, esa tarifa de renta del 35% en proporción a la participación del socio podría ser deducido. Eso elimina el problema de doble tributación y nos deja con un escenario mucho más razonable desde el punto de vista de costo de inversión para el país. Sí, pero si eso se hace completamente, pues se baja el recaudo, ¿no? Ya no serían 25 billones de pesos, doctor Mejía. Claro, pero por otro lado, yo creo que es ingenuo suponer que si usted sube la tarifa combinada de renta del 41,5 al 60%, que va a tener un aumento en el recaudo muy grande, porque ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a caer la inversión, que los inversionistas internacionales no van a ver con ojos atractivos a Colombia, no va a llegar menos inversión de afuera. Entonces podemos estar en un equilibrio en donde esos 25 billones realmente son una ilusión, porque no van a estar ahí, porque la gente va a hacer todo lo posible para no pagar esas tarifas tan altas del 60%. Entonces, mejor tener una base gradual un poquito más amplia, pero con tarifas más razonables. Doctor Mejía, me llama la atención lo que usted acaba de decir y es que si se aprueba tal como está esta reforma tributaria, podría tener un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía. ¿Por qué? Si es que la teoría del gobierno nacional más o menos es conseguimos nueva plata, ajustamos las finanzas públicas, como dice usted, mejoramos el déficit, eso le gusta a los mercados, que mejoremos el déficit. De otro lado, quedamos con un excedente, una platica adicional para ayudar a gente que necesita recursos. Esos recursos después se convierten en consumo, en gasto, en compra, y eso genera un efecto positivo sobre la economía. ¿Por qué usted hace esa afirmación? Víctor, mire, básicamente porque si bien tiene razón que las inversiones que se hacen desde el gobierno nacional son importantes, las inversiones en infraestructura también mueven la economía, cuando usted mira en el agregado, lo que realmente es relevante desde el punto de vista macroeconómico es la inversión privada, la que hacen, por supuesto, la enorme mayoría de ciudadanos en el país a través de sus empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes. Eso es lo que mueve la economía. Hoy Colombia tiene ya tarifas de renta muy altas, 35%, muy por encima de lo que usted ve en otros países de la región. Estados Unidos está con una tarifa de renta del 21%, países de América Latina también por debajo. Entonces, si usted a esa tarifa alta le combina unas tarifas también aún más altas de dividendos, no me cabe duda que lo que va a generar es un desincentivo a la inversión privada. Y ratifico, por supuesto, la inversión pública es importante, pero lo más importante desde el punto de vista de dinamizar la actividad económica en un país es indudablemente la inversión privada y tenemos que continuarla haciendo atractiva porque de otra manera pues no vamos a tener esa fuente importante de crecimiento económico. Usted tiene estudios, o Fedesarrollo ha hecho estudios sobre el impacto de esta reforma tributaria para los hogares, para las personas naturales, no necesariamente para las que declaran y pagan renta, sino para el resto de los colombianos, porque muchas personas dicen, el gobierno anunció que esto no le pegaría a la gente, pero sí, mire, por el lado de los ultraprocesados, de las bebidas gaseosas, de los plásticos de un solo uso, ahí vamos a terminar pagando más impuestos todos. Sí, mire, sí, hicimos, Víctor, un cálculo de cuál es el impacto en la canasta familiar. Realmente no es alto en los impuestos indirectos relacionados con impuestos a alimentos y bebidas no saludables, los ultraprocesados y los que tienen exceso de azúcar, no representan más del 3% de la canasta familiar. Así que ahí habría un impacto indudablemente, especialmente en los hogares más pobres, pero no es una cosa sustancial. Pero déjeme le comento algo que usualmente no se discute en este tipo de reformas. Hablábamos ahora de lo que puede implicar este aumento en los dividendos y en la tarifa de renta para las empresas. Si eso se pasa, digamos, como está, pues va a haber una caída de la inversión y quienes mantienen la inversión a esas tarifas, ¿qué van a hacer? Pues muchas de las empresas que se les va a aumentar tanto el costo de inversión le van a trasladar a los consumidores a través de mayores precios de sus bienes justamente ese aumento de impuestos. Entonces, no es solamente a través de los impuestos indirectos, sino también de los eventuales impactos que esto generaría a través de un aumento en el costo de inversión en materia de aumento en precio de los bienes y servicios para todos los colombianos. Así que hay que tener mucho cuidado con esto porque, de nuevo,
nos puede dejar en un equilibrio peor en materia fiscal y en materia de crecimiento económico. Una última pregunta, doctor Mejía. No sé, bueno, Fedesarrollo generalmente hace consultas al mercado de capitales sobre expectativas económicas, sobre los mayores riesgos a la hora de invertir, en fin, y ha venido creciendo como esa preocupación por la política fiscal del país. Es decir, el mercado está muy pendiente, ¿no?, de esta reforma tributaria. ¿Usted cree que esto tendría un gran impacto sobre el mercado de capitales? Hay gente que ha dicho, no, si se aprueba como está esta reforma tributaria, pues apague y vámonos, se acaba nuestro mercado de capitales, no solo por el tema de los dividendos que usted ya nos explicó, sino también porque se piensa gravar la ganancia ocasional que se produce en la compra y venta de acciones. Así es, y el otro elemento además, Víctor, que le agrego es el impuesto al patrimonio sobre el valor intrínseco de las inversiones, especialmente en los startups, en los emprendimientos nuevos, que también podría generar un impacto muy negativo y quitar los incentivos justamente para ese tipo de inversiones. Entonces están esos dos temas adicionales que uno de ellos que usted ha mencionado, ganancias ocasionales, el impacto especialmente sobre los nuevos emprendimientos a través del impuesto al patrimonio, que yo creo que también el gobierno los ha escuchado. Yo creo que, de nuevo, si se aprueba como está, sería muy negativo en materia de inversión, en materia de mercado de capitales, en materia también de nuevos emprendimientos, pero afortunadamente hemos escuchado desde el punto de vista del gobierno esa disposición al diálogo, a incorporar este tipo de comentarios y ojalá también por parte del Congreso, con el cual también hemos tenido un diálogo bastante fluido, pues se pueda llegar a algunas salidas, porque la reforma en términos de equidad es muy positiva, pero le falta ese componente de incentivar el crecimiento económico y, por supuesto, no echar al traste la recuperación, que aún es incipiente. Pues seguramente va a pasar la reforma tributaria, doctor Mejía, porque ya vio usted una de las noticias políticas más importantes de hoy fue la llegada de esos nuevos partidos que se suman a la coalición de gobierno. Hay gobernabilidad, hay mayorías en el Congreso de la República para aprobar este primer proyecto, el primer gran proyecto del gobierno Petro. Muchas gracias, doctor Mejía. Seguiremos hablando. Feliz noche. Gracias, Víctor. Ahora, simplemente una observación. Usted sabe que siempre dicen los congresistas las reformas no salen como entran, así que ojalá en este caso sea justamente para mejorarla y para dar una reforma que realmente incentive tanto el crecimiento como la equidad en nuestro país. Un saludo muy especial y muchas gracias. Aquí dijo el exministro Juan Camilo Restrepo, será trasquilada. Muchas gracias, doctor Mejía. Feliz noche. Gracias, esté muy bien. Buenas Descanse noches. después de ese viaje. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere que la ministra de Minas y Energía anuncia una mesa de trabajo para discutir los fuertes incrementos en las tarifas de electricidad. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Los incrementos en las tarifas del servicio de energía eléctrica siguen causando el rechazo generalizado de los usuarios en todo el país. Frente a esta problemática, la ministra de Minas y los gremios del sector hablan ya de algunas soluciones que llevarán a una mesa de trabajo. Veamos. La ministra de Minas y Energía buscará un acuerdo al que denominan Pacto por la Justicia Tarifaria. Asegura que los mayores costos se están presentando en la generación y la distribución de la energía y será clave el diálogo para buscar soluciones. Tanto las asociaciones como las agremiaciones de los generadores están dispuestos a este diálogo y contamos con su voluntad precisamente para llegar a un acuerdo que ponga al usuario en el centro. Las empresas de servicios aseguran que analizando cada eslabón de la cadena eléctrica se podrá elaborar un indicador para el sector eléctrico y así regular mejor los precios. Vamos a tener aquí una mesa de concertación donde la ministra va a estar presente, donde van a estar las empresas, donde van a estar los alcaldes y donde vamos a hablar de técnica. Esto no es solamente política. Lo fácil es decir que salgan a la calle, pero eso no soluciona ninguna factura. El presidente de Andesco no descarta la elaboración de un fondo de estabilización de los precios para la energía. Sin embargo, tiene algunos reparos a esta propuesta. Aquí no es simplemente decir que nos den y nos den. Papá gobierno tampoco tiene los recursos, por eso estamos haciendo una reforma, pero sí tenemos que bajar ese hueco que se está creando y que no se nos vaya a convertir también como el de la gasolina. Las mismas preocupaciones las comparte el gremio de los generadores de energía en el país, Acolgen. Esos fondos de estabilización tienen sus riesgos, ustedes conocen perfectamente qué pasa hoy con el fondo de estabilización de la gasolina. A nosotros nos gustaría explorar primero unas soluciones regulatorias a instancias de la institucionalidad que hay hoy creada para dar esas discusiones, pero además creemos que esa es la forma de poder encontrar una solución más rápida en el corto plazo. Los generadores de energía también proponen revisar el llamado indexador, es decir, el índice que se usa para incrementar los costos que se cobran en cada eslabón de la cadena eléctrica y que actualmente es el índice de precios al productor.
Pero ese no es el único problema que enfrenta hoy en día el sector eléctrico. Ahora, la hidroeléctrica del Guavio, ubicada en el municipio de Ubalá, al nororiente del departamento de Cundinamarca, está afectada por bloqueos de la población. 2 turbinas de generación salieron ya de funcionamiento por falta de mantenimiento. El problema tiende a empeorar. Que sí necesitamos que nos colabore. Desde hace 24 días se están presentando bloqueos y protestas de habitantes del municipio de Ubalá, en Cundinamarca. Esto impide el paso de los contratistas de la hidroeléctrica El Guavio. Según la empresa de energía Enel, debido a la imposibilidad de inspeccionar las unidades para hacer las labores de mantenimiento, se suspendió ya el uso de las 2 unidades que son fundamentales para la generación de energía. Esta central responde por el 7% de la energía que utiliza el país. De hecho, El Guavio es actualmente la central generadora más grande de Colombia. Si esta situación continúa, la próxima semana declararíamos indisponibles 2 unidades adicionales por otros 500 megavatios para un total indisponible de 1000 megavatios. Esto significa que solo tendremos el 20% de la capacidad de la planta disponible para el sistema. Estas protestas de los habitantes fueron provocadas por las malas condiciones de las vías de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca que conectan con la zona. Para consecuencias, usted, señor gobernador, se da de cuenta cómo está la primer cantarilla saliendo de Santa María hacia el municipio de Mambita. Y aunque no tiene ninguna relación con la generación de energía, sí se les está pidiendo recursos para ayudar a esa mejoría vial. Hace aproximadamente 8 días habíamos hecho una reunión para llegar a un acuerdo, no se pudo llegar a un acuerdo. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, muestra toda la disposición en colocar un kit de maquinaria, en colocar recursos, estudios y diseños para arreglar estas vías, pero las entidades aún no se han manifestado en un interés que quieran aportar recursos para el arreglo de estas vías de acceso. Y en medio de esta disputa se están poniendo en riesgo la estabilidad y confiabilidad eléctrica de cerca de 2 millones de personas. Nosotros tenemos, en este momento estamos enfrentando 3 bloqueos. Uno está en San Pedro de Jagua. Ahí cuando hemos ido con nuestros colaboradores nos han dejado pasar caminando. Desde ese punto hasta la central son aproximadamente 20 kilómetros. Y en la central, en la entrada a la central y el edificio de control tenemos otro bloqueo y ahí no nos permiten todavía ingresar ni siquiera caminando. Ahora, quiero que se imaginen que es una central muy grande. Entrar caminando para hacer un mantenimiento preventivo tampoco es viable, no es sostenible por todos los equipos que se tienen que transportar. Se espera que esta semana se den nuevos encuentros para llegar a un acuerdo. Todo se debate entre la petición de las personas a Enel para entregar más recursos para arreglar las vías y la compañía mostrando las cifras de lo que invierte precisamente en ese tema. Y ahora nos vamos con esta que es la cifra económica del día a propósito de la carestía que vive el país. 11,30% y corresponde al nivel de inflación, costo de vida, esperado para el cierre de este 2022. Son nuevos cálculos de la firma comisionista Alianza Valores, que ajusta al alza su estimación. Entre sus pronósticos incluye una inflación mensual del 0,80% para este septiembre. Y llega la hora de hablar con Juan Fernández, nuestro experto en temas empresariales. Juan, buenas noches. ¿De cuál compañía nos quiere hablar hoy? Bienvenido, adelante con su tema. Buenas noches, hoy voy a hablarle del mercado de ropa de niños. Ese es uno de esos que crece de manera constante en Colombia. Mueve unos 2 billones de pesos al año que se dividen en múltiples compañías, pero vale la pena contar este caso de negocio de la líder del mercado, Of Course, y le hablo de la empresa ahora que está cumpliendo 43 años. La compañía puede vender unas 9 millones de unidades al año y factura algo más de 250.000 millones de pesos que vienen de canales electrónicos, catálogos, las 104 tiendas que posee y unos 70.000 puntos en todo el país, incluyendo también ventas por catálogo, una red de vendedoras, en fin, que le hacen llegar de manera profunda a varios lugares. Su historia es interesante, la fundó Juan Camilo Hernández y su entonces esposa María Gloria Mejía. Ella sabía hacer ropa, habría trabajado en Caribú. La primera marca que crearon fue Rancho. Producían ropa de la talla 6 a 16. La marca Of Course surgió por allá en 1979 cuando nació su primer hijo, al ver que la única ropa que encontraban era la de siempre, los mismos colores, azul, blanca y amarilla, y a medida que sus hijos fueron creciendo, pues aumentaron también las tallas. Juan, yo siempre he tenido una curiosidad. ¿De dónde nace el nombre de la empresa? ¿Usted se sabe el cuento? Fíjense que es una de esas anécdotas que tiene la empresa. El nombre de la compañía se lo inventó un publicista muy famoso de Medellín, Michel Arnau.
Hernández le dijo en una fiesta que iba a empezar una línea de bebé y necesitaba un hombre sonoro. Le respondió, of course, que como usted sabe, es una forma informal de decir sí. A los 2 días, Hernández llamó a Arnau a recordarle que lo ayudara con el nombre. Arnau le respondió, ya te lo dije. Hernández le dijo, ¿cómo se te ocurre si no me has dicho nada? Y cómo además, si el nombre es of course, cómo la gente va a pronunciar esa marca. En esa época, Arnau tenía un todero, que es un señor de estos que hacen de todo. Lo llamó y le dijo que escribiera of course. Y el señor escribió, como suena, la palabra, pero con doble F, y ahí pues quedó la marca. Of course empezó como la mayoría de las empresas paisas vendiéndole al éxito, después saltaron a Bogotá a venderle a los almacenes Máximo, después en la costa a los almacenes Edgardo Pereira y al Vivero, y finalmente se fueron a Cali y le vendieron a la 14. Cuando ya tenían esos territorios colonizados, pues empezaron a abrir sus propias tiendas. Y esta pues es la movida de hoy sobre ropa de niños, de bebés, y esta historia del líder de ese mercado. Pues muy interesante esta historia. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.446 pesos con 36 centavos. Hoy cayó 33 pesos con 74 centavos el dólar. El petróleo, atención, de referencia Brent para Colombia fue protagonista. Se está derrumbando, cayó 5,40% en la jornada de hoy. Se ubica por debajo de los $88 por barril. Es el precio más bajo desde que estalló la guerra en Ucrania. Recuerde usted, en ese momento se dispararon los precios del petróleo. Hablemos del café, precio interno del café colombiano para mañana. También bajó, quedó en promedio a 2.384.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída, nada que levanta cabeza, de 1,37%, acción más valorizada. Fue la preferencial del Grupo Argos, con una ganancia del 2,95%, y la acción que más cayó fue la de Enca, tuvo un retroceso del 6,21%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La aerolínea colombiana Ultraer completó ya sus primeros 6 meses de operaciones aquí en el país y entregó estos primeros resultados. Ha logrado realizar 5.361 vuelos domésticos, es decir, al interior de nuestro país. Movilizó cerca de 700.000 pasajeros en este periodo. Alcanzó una ocupación promedio del 85% en sus aeronaves. Generó 350 empleos directos y el cumplimiento de sus itinerarios es del 98% aproximadamente. Además, logró una reducción, y esto es muy importante, de las tarifas del 13% en las rutas donde ya tiene operaciones. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.